Amada Iglesia Monte Moria, la palabra de nuestro Dios en esta mañana en el Salmo 103, verso 8 dice de la siguiente manera: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Vamos a orar. Dios y Padre que moras en el cielo, gracias te damos por este hermoso día que nos permites vivir. Queremos iniciarlo escudriñando tu palabra, fortaleciéndonos por medio de ella para alcanzar tus bendiciones en el transcurso de este día. Bendice a cada uno de mis hermanos y que puedan alcanzar sus logros y metas en el transcurso de este día. Te lo suplico en los méritos de Cristo. Amén. Amada Iglesia Monte Moria, en esta mañana hemos de iniciar un nuevo tema respecto a la palabra de Dios y hoy veremos un atributo absoluto de nuestro Dios, exclusivo de Él. Él es misericordioso. Nuestro Dios es misericordioso y por lo tanto solamente a Él se le atribuye este atributo, por lo cual, hermanos, Salmos, la palabra de Dios, la revelación de Dios nos dice de la siguiente manera: misericordioso y clemente es Jehová. Qué grandioso saber, hermanos, que nuestro Dios se presenta ante el hombre, se presenta ante usted, se presenta ante nuestras generaciones como un Dios misericordioso. Y vamos a notar entonces, hermanos, que gracias a su misericordia, esta mañana hemos podido abrir los ojos, pudimos pasar la noche descansando por su pura misericordia. Cada día, al terminar la jornada, por la misericordia de Jehová la concluimos, porque debemos reconocer que somos vulnerables y en cualquier instante, en cualquier momento, somos personas que podemos perder la vida, que podemos pasar por tragedias, y por la misericordia de Dios podemos llegar a casa y podemos decir: gracias Dios por este maravilloso día, por las luchas que enfrenté, por fortalecerme en medio de las circunstancias difíciles. De tal forma, entonces, un principio que no debe olvidarse y debe ser un aliciente para nuestras vidas es que Dios se presenta ante la humanidad, se revela por medio de su palabra que es un Dios misericordioso, un Dios que es tardo para la ira, un Dios que se conmueve con la condición del ser humano, con la condición en que vive usted en medio de las luchas, de las dificultades que usted enfrenta. Tenemos un Dios misericordioso que puede sentir empatía por usted y por mí y que está buscando las formas en que a nosotros nos vaya bien. Entonces, hermanos, vamos a dar inicio entonces entendiendo pues que la misericordia es un atributo de Dios, que la misericordia es la carta de presentación de Dios ante el hombre. Miremos ahora la forma en que Dios se presenta ante la humanidad y cómo se revela su misericordia. Yéndonos rápidamente al Génesis capítulo 1, versículo 1, la palabra de Dios nos revela y nos dice de qué forma mostró misericordia nuestro Dios hacia esta creación. Dice aquí: y la tierra, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Por un acto de misericordia, Dios crea los cielos y la tierra. ¿Hacia quién? Hacia la humanidad. Porque hoy podemos disfrutar de este hermoso cielo que observamos. Podemos disfrutar de las bondades de nuestra tierra mexicana, tan solamente de reconocer y mirar el esplendor de nuestro México, sus grandes montañas, lo precioso que es ver las colinas, la grandeza, hermanos, de sus llanuras, verlos siendo regados por Dios y ver las plantas verdes, un follaje maravilloso que nos despierta esperanza, el poder contemplar la gran biodiversidad que nuestro planeta tiene. Es la grandeza de Dios, es por su pura misericordia. Por su pura misericordia podemos respirar un aire limpio que nos permite respirar, que nos permite poder llevar nuestras vidas cotidianamente. Dice aquí: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y luego entonces vemos ahora una vez más la misericordia de Dios. Y la tierra estaba desordenada y vacía,
y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Amada iglesia, una característica de esta tierra es que estaba desordenada y vacía. Una tierra que no tenía orden, vivía un caos. Por la pura misericordia de Dios, Dios empezó a poner orden en este planeta. Y sigue la lectura y vemos que en cada versículo Dios pone orden, pone en su lugar las aguas, empieza Él a hacer que la tierra tenga vida, brote las plantas, pone orden. Y a este principio quiero llegar y quiero que usted en este día pueda usted estar contento y agradecido con Dios. Bendito sea el nombre de Dios. El principio de la misericordia de Dios, cuando Dios pone orden en el mundo, nos lleva a nosotros a pensar que cuando Dios viene a nosotros y nos encuentra en una vida desordenada y vacía, por su pura misericordia empieza a poner orden. Empieza a dictar sus normas, empieza a mostrarnos cuán importante es su orden en nuestra vida. Vemos que a través de su revelación, la palabra de Dios nos dice la conducta del ser humano, cómo debe ser nuestra conducta delante de Él, delante de la sociedad en que vivimos, delante de su iglesia. Empieza a dictaminar leyes indicando la postura, la posición del padre, la posición de la mamá en el hogar, la posición de los hijos. Empieza a dar orden. ¿Y todo esto con qué fin? Por la pura misericordia de Dios. El fin, que por su misericordia el ser humano sea feliz. La razón de su misericordia es ayudarle a usted y colmarle de bondades. Ayudarle por su misericordia a pasar por momentos complicados, por medio de su voluntad, por medio de su misericordia, el que el ser humano pueda vivir una vida bendecida por Él. La misericordia de Dios, hermanos, es algo que nos favorece, es algo que nos permite estar con vida hasta el día de hoy. Por su pura misericordia somos hasta aquí sobrevivientes de una pandemia. Por la pura misericordia de Dios, hermanos, estamos aquí contemplando la creación de Dios. Por la pura misericordia de Dios tenemos un matrimonio, los que estamos casados, tenemos hijos por la misericordia de Dios, porque cuántos matrimonios anhelan tener hijos y no lo tienen. Es por la misericordia de Dios que tenemos una iglesia. Por su pura misericordia contamos con un hombre celoso de los principios de Dios, que es nuestro pastor Tomás de Jesús Brígido. De tal forma, amada iglesia Montemoria, alégrate en este día, porque la misericordia de Dios está presente, está viva en tu vida y te permite moverte en este día y realizar tus actividades. Glorifiquemos y honremos a Dios por su gran misericordia. Oremos. Dios y Padre que moras en el cielo, gracias te damos por tu bondad sobre nuestra vida. Es inmerecible para nosotros, pero te ha placido colmarnos de tu bondad, de tu misericordia en nuestras vidas. Gracias por la salvación que has otorgado a cada uno de mis hermanos. Gracias por permitirnos tener este programa cada mañana en donde podemos, por tu pura misericordia, alimentarnos de tu palabra. Dios bendito, sigue bendiciendo a nuestro pastor, a su ministerio, y gracias, Padre, por el privilegio que nos otorga a nosotros de poder usar este medio para compartir tu palabra. Dios bendito, gracias por tu misericordia en los méritos de Cristo. Amén.